Queridos hermanos, qué alegría poder estar en otra oportunidad con todos ustedes para compartir algunos pensamientos aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 6. Ya en el inicio, el verso número 1 dice así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Era una práctica corriente dentro de la religión judía de aquellos años la manutención de las viudas y los huérfanos. Esta, algunos historiadores la colocan en cabeza de los fariseos como actividad que ellos desempeñaban allí para el bienestar de la comunidad. Los cristianos dentro del gran pueblo judío del cual estaban emergiendo, empieza a comprender la necesidad, se involucra, pero pareciera ser de que algunos perciben la actividad de ellos no como una actividad que era abarcativa a todos por igual, sino que había algún tipo de preferencia. Mire, cuando la iglesia crece y otros se van incorporando, esta es una gran noticia, es una enorme bendición. La iglesia es enriquecida con otros renacidos, ahora dotados de distintas formas, y esta diversa dotación va a producir bienestar en el cuerpo. Así que estamos expectantes de lo que dice el capítulo número 6 para tratar de observar de qué manera el liderazgo de aquella iglesia en el primer siglo resuelve esta circunstancia que es ocasionada por el crecimiento, por esta expansión, por el hecho de que otras personas creen en Jesucristo. Mire qué buena razón para tener que resolver interviniendo sabiamente para dar una solución apropiada. Ahora, queda muy feo esto de la murmuración. Allí la expresión es una queja, una palabra pronunciada en tono bajo, algo que se dice, pero entre un reducido grupo de personas, y no se comunica o no se tiene la capacidad o la integridad de poder decírselo a las personas que debieran decirle esto que les preocupa. Querido hermano, si usted tiene alguna inquietud, vaya a los ancianos, si usted quiere los sobrevedores, o como en este tiempo se les dice, los pastores de la iglesia, para comunicar su inquietud. La murmuración tenía un contenido, y el contenido era que se presuponía, o tal vez esto sucedía, que las viudas griegas eran desatendidas. Ser o llegar a ser dada poca o nada de atención. Si nosotros rápidamente corremos a la epístola que escribiera Santiago, nos damos cuenta que allí estamos en presencia de este error distorsivo que es hacer acepción de personas. Estas distinciones humanas, a este sí, al otro no. Viene una persona bien vestida, con joyas, y nosotros estamos dispuestos a acercarnos a hacer algo por ellos, manifestarle cariño, ser gentiles. Viene una persona con necesidad y la colocamos como estrado de nuestros pies. Nada más desagradable. El verso 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud, no podía ser de otra manera, de los discípulos, y dijeron. Allí está la argumentación de por qué el liderato no estaba involucrándose personalmente en la distribución de alimentos para las viudas hebreas y griegas. Dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Muchas veces he analizado esta porción y la he observado a lo largo del desarrollo de mi vida. La he observado teniendo 17, 20, 30, 40, 50 y ahora casi llegando a los 60 también. Y verdaderamente es de sorprenderse la iniciativa de estos hombres de Dios por varias razones que mencionaremos seguidamente. Mire, es indudable que como principio el texto nos está presentando que primero está la palabra y después las mesas. Es más importante la comunicación, la explicación y la predicación de la revelación escrita antes que el desarrollo de alguna actividad física. Sin embargo, una es consecuencia de la otra. Hay una relación íntima entre ambas.
dejar, retirarse o dejar atrás. No se trata de que hay personas encumbradas que no quieren esforzarse o, como dirían algunos, sudar haciendo las cosas que hacen por lo regular los diáconos o el resto de la membresía que se involucra en tareas físicas, sino que el problema está en el hecho que a veces estas tareas físicas que otros pueden hacer restan energía y tiempo para que los ancianos, sobrevedores o pastores, estén dedicados a el aprendizaje y la comunicación de la Sagrada Escritura. No podemos dejar atrás a la palabra. Para servir, para atender, para ser un diácono, para ser un servidor. Recuerda que en varias oportunidades he señalado que esta es una palabra compuesta. Aquel que levanta polvareda, diaconis es la expresión. Así que el que sirve, el que lo hace con entusiasmo, con alegría, con entrega, y de esto la Iglesia en Calle Brasil conoce mucho porque hay un universo de hermanos y hermanas en Cristo que se dedican gustosos y alegres a llevar a cabo estos servicios. Pero tenemos nosotros como miembros que preservar a aquellos que tienen, además, que no permitirse ellos, ni que ninguna actitud o circunstancia les prive de la oportunidad de estar en un contacto creciente y profundo con la palabra y con el Dios de la palabra para poder alimentar a la grey. Ambas cosas exigen requisitos. Expresar audiblemente la palabra, explicarla, narrarla o predicar el Evangelio requiere de aquel que lleva a cabo esta actividad que cumpla con requisitos. Usted lo sabe muy bien, querido hermano, tenemos que ser santos para poder estar en condiciones de realizar cualquier labor. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. No a cualquier persona, sino que había que analizar exhaustivamente a los candidatos para tratar de establecer cuál era su relación con Dios y si efectivamente el Espíritu Santo les controlaba. Con el paso de los años hemos visto, tristemente, que la práctica corriente de nuestros mayores, de permitir el alumbramiento de alguna tarea, y con esta, la inclusión de hombres y mujeres en este servicio, ajustándose a los parámetros bíblicos, es decir, tenían que ser personas que hubieran demostrado su relación de manera fehaciente con Dios, por eso insistían en que fueran bautizados, pero además tenían que demostrar en la vida cotidiana que estaban empeñados en estar aparte del sistema mundo, del cosmos, viviendo como el libro dice, no como las personas viven. Así que se eligieron a 7 que reunían condiciones para poder servir mesas. Para servir mesas hay que reunir requisitos. Seguramente en estos grupos, cuando me refiero a estos, me extiendo más allá de la narración histórica de la Escritura, hay personas que se destacan por su nivel de entrega. Ahora, cuando esta entrega surge a partir del deseo de aquel que lleva adelante la actividad por adquirir autoridad moral para estar en condiciones de ser señalado como un posible candidato para su progreso ministerial, estamos en un problema. Tiene que ser hecho esto con voluntad resuelta, pero también con honestidad intelectual. Lo hago para Dios, lo hago con alegría, no quiero nada a cambio. Yo le debo a Dios todo lo que soy, todo lo que tengo y lo que no tengo. Así que es a partir de esta entrega sincera, devota, piadosa, que los hombres de pronto son reconocidos en las labores que desempeñan. Hay 2 en este pasaje de la Escritura que son dignos de reconocimiento particular. Uno de ellos es Felipe, el evangelista, y otro Esteban, del cual hablaremos en un instante. Los problemas nuevos requieren soluciones creativas que gocen de consenso. Mire, cuando surge algo que la Escritura no prescribe, diríamos de manera detallada, tenemos que ir en la búsqueda de principios bíblicos a través de los cuales analizar la circunstancia, la crisis, la dificultad, para dar una respuesta ajustada a principios que encontremos en la Escritura. El verso 5 nos pone frente al hecho de que siempre
la Iglesia enfrentará desafíos que exigirán que personas renacidas propongan cosas. No está mal proponer. Qué bueno es cuando hombres piadosos proponen. Lo que de pronto por ahí nosotros podríamos llegar a colocar dentro de un paréntesis es que si esta propuesta uno pretende imponerla, estamos en un problema. Las propuestas son propuestas y son analizadas. A veces son aceptadas y otras desestimadas. Y tenemos que entregar esto a Dios para que Dios determine cuál de las propuestas es la más adecuada. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Así que la propuesta, aquello que surgió en la mente sabia de estos líderes en la primera iglesia, al ser comunicada, adquirió el consenso suficiente como para llevarse a cabo. Ahora, los postulantes deben ser ratificados por las autoridades eclesiásticas. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aquí encontramos algunas cuestiones culturales. En el presente no ejercitamos esta costumbre oriental de colocar la mano de esta forma, pero muchas veces los hermanos nos abrazan, ¿vio? Cuando nos hacen pasar a la parte delantera de la iglesia y alguien está orando por nosotros que nos abraza. Bueno, esto sería algo así, permítame la licencia, a un equivalente cultural de la imposición de las manos. Concepto que en las denominaciones se distorsiona un tanto porque pareciera ser que cuando alguien nos abraza nos está confiriendo alguna cualidad particular o nos está transfiriendo poder, lo cual tendríamos que analizar en detalle. En realidad, siempre que dos domésticos del cielo se reúnen, hay una bendición recíproca porque en ambos reside el Espíritu Santo y esto no pasa inadvertido. Yo me gozo de mi hermano, de las cosas que él dice y hace, porque el Espíritu Santo le impulsa a hacerlas y yo soy un observador minucioso de estas cosas y me deleito porque esto sucede. De la misma forma, mi hermano conmigo cuando sucede. Los sacerdotes abandonaron el rito judaico para servir a Cristo. Mire, hubo una eficiencia en la dinámica actitudinal, individual de cada cristiano, ocupándose de lo que correspondía, que cuando el evangelio se va expandiendo, incluso quienes estaban ejerciendo el sacerdocio abandonaron sus privilegios para abrazar la fe en Cristo. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto indudablemente uno lo disfruta como un triunfo de la fe en Jesucristo. Aquel que había sido negado, aquel del cual muchos habían utilizado palabras ofensivas, aquel que había sido varón de dolores experimentado en quebranto, ahora era aceptado en el corazón por muchos hombres que se habían plantado en su aparente convicción para no perder sus privilegios. Las acusaciones se resisten con la verdad. Mire, uno de estos diáconos, Esteban, tenía esta capacidad de poder comunicarse y lo hacía con tanta autoridad que no podían resistir sus palabras. La fuerza de su argumento intelectual era tan sólida que no podían responder a aquellas cosas que Esteban esgrimía. Pero además había algo como un plus. Además de ser muy cuidadoso en la argumentación teológica, lo era en la práctica espiritual en su vida cotidiana. Era un hombre íntegro, piadoso, santo, lleno del Espíritu Santo. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo,
lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Mire, estamos viviendo días complejos en donde en distintas partes del mundo los cristianos son objeto de malos tratos, de expresiones descalificatorias y también de injuriosas calumnias, a través de las cuales se los lleva ante las autoridades y en muchos casos pierden sus vidas. Tenemos que prepararnos para esta confrontación. Tenemos que estar anclados en la verdad, fortalecidos en la fe, llenos de esperanza, pero también de vigor espiritual, para hacer lo que corresponde hacer, aunque tengamos que padecer. Durante todos los años que llevo como hijo de Dios, he escuchado la oración de mis hermanos mayores, dando gracias a Dios por la libertad que nosotros tenemos en este bendito país. Pues bien, mire, si continúa evolucionando el pensamiento filosófico que nutre las acciones de lo que usted conoce como progresismo, tendremos que comenzar a enfrentarnos a situaciones cada vez más complejas, en donde lo que nosotros digamos señalando lo que el libro dice, producirá esta sensación de que nosotros hemos propalado una ofensa. Sonará ofensivo porque nosotros decimos lo que Dios dice es verdad, no es verdad lo que las personas dicen. Obviamente cuando estén objetiva y claramente en el error. Así que no podían resistir. Esto es esperanzador, esto es una visión de cómo un hombre de Dios que estaba sirviendo las mesas, pero que también tenía el don de la palabra, podía argumentar bíblicamente, convencer a las personas, pero también despertar estos sentimientos. Cuando nosotros comunicamos con pasión, producimos en aquellos que son enemigos de la cruz acciones ofensivas. Tenemos que tenerlo en claro. Brilla el rostro del que enaltece al que lo envió a servir. Las personas van a observar este brillo solamente cuando nosotros nos expongamos a ir hasta las últimas consecuencias, defendiendo aquellas cosas que hemos encontrado en la palabra santa del Dios bendito, inalterable, y las sostenemos aún a costo de nuestra integridad física. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mire, en este tiempo, en distintas partes del planeta, hay muchas personas que están observando ángeles, porque hay muchos cristianos que están siendo, si usted me permite, tratados con descuido, algunos maltratados y otros experimentan el martirio. En la medida de que la cristiandad aboga por la verdad, se expone a decir lo que la sociedad no quiere escuchar, los dolores y las experiencias traumáticas se multiplican. Es decir, que nosotros tenemos muy en claro que hacer con eficacia nuestro trabajo, ¿cuál trabajo? El trabajo que Dios nos ha encomendado, nos expone a circunstancias parecidas a la que narra allí Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. En el día de hoy, a la distancia y sin tener en nuestro bendito país que experimentar situaciones como estas, al menos de esta misma intensidad, nosotros tenemos el privilegio y la oportunidad aún de poder comunicar el poderoso mensaje de Jesucristo a las personas que se pierden. Yo le invito, querido hermano, a que usted replantee su actitud cotidiana con respecto a su responsabilidad frente a la Gran Comisión. Pero también que usted observe con mayor detalle el enorme privilegio que Dios le ha dado para servir. Que usted, que seguramente ha reconocido su don y lo estimula aprendiendo, capacitándose, lo ejercite para la gloria de Dios. Para que si en determinado momento alguna circunstancia difícil se presenta, el brillo de su rostro sea también observado en el presente, en la cercanía de su domicilio,
y que puedan referenciar ese brillo a la persona de Jesús. Así que, hermano, recapitulando, este capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles nos pone frente a un desafío. Había que hacer algo que los judíos hacían a través del trabajo de los fariseos, pero que la iglesia tenía que hacer con empeño, porque efectivamente estas mujeres desprotegidas, las viudas, necesitaban asistencia. Y este desafío nuevo convocó al liderazgo para tener ideas. Y la propuesta que surge tiene el consenso suficiente como para llevarse adelante. Y allí traen a estos hombres, estas 7 personas, que reunían requisitos espirituales. Nos tenemos que preguntar si todos nosotros, independientemente de la labor que desempeñamos, cumplimos con estos requisitos. Tenemos en este tiempo la imperiosa necesidad de cumplir con estos requisitos, no solamente para acreditar lo que hacemos, sino para tener resultados, para que cuando hablamos con las personas que se pierden, ellos se conmuevan y sientan la presencia del Espíritu Santo, que en suma es el que va a producir el efecto, el responsable del resultado, de que la persona crea, se convierta. Así que, mi hermano, llegamos al final con esta visión, esta mirada que podemos hacer, este cuadro excepcional de Esteban, yendo más allá de tan solo el trabajo manual pertinente para un diácono, para un servidor, y nos encontramos con alguien que además tenía otro tipo de talentos, otro tipo de dones, otro tipo de capacidades. Y no bajó los brazos porque fue elegido para servir una mesa, sino que mientras servía las mesas, utilizaba su don para poder hablar con precisión de la persona y la obra bendita del Señor Jesucristo en la cruz, trazando lazos de conexión con toda la historia de los hebreos, para que ellos comprendieran, para que a ellos se les hiciera luz, para que ellos pudiesen entender cuál era el lugar que ellos ocupaban en el plan de Dios. Que el Señor le bendiga, querido hermano y querida hermana. Que usted pueda, en este o en cualquier tiempo que nos toque vivir, estar dispuesto a hacer la obra que el Señor le indique. Que usted pueda ser dócil, como fueron estos hombres. Aquellos que nos dirigen, tenemos que orar para que tengan esta misma capacidad que tuvieron estos líderes de antaño. Pero para que ellos puedan estar al 100% de su capacidad, no pueden estar perdiendo tiempo elaborando este hablar tenue que a veces emerge por distintas razones, contrariando aquella propuesta o aquellas cosas que se hacen. Queridos hermanos, tenemos que tener plena confianza que Dios utiliza a nuestros hermanos para nuestro bien. Y si por ahí usted considera de que hay algo que se puede mejorar, y siempre hay cosas para mejorar, vaya con una sonrisa, dele un abrazo a su hermano mayor y dígale: mira, hermano, tengo una duda, y coméntele cuál es su inquietud. Seguramente en esta conversación ocurrirán otras propuestas enriquecedoras que nos harán bien a todos, sin distinción. Que el Señor bendiga su palabra.